Imagínate esto. Vas caminando por el bosque y de pronto ves un barco. No en la orilla, no junto al agua. Un barco, en la jungla, medio hundido en lianas, como si lo hubieran olvidado ahí para siempre. Y ahora imagina un río donde el agua está tan caliente que un error y te quemas en un segundo. Y una tierra que respira bajo tus pies. Importante. Parte de las historias de este episodio son hechos duramente confirmados por la arqueología y la biología. Y parte son hallazgos polémicos y leyendas locales que, aún así, merecen atención. Porque a veces una leyenda es simplemente una realidad a la que la tecnología todavía no ha llegado. Estas son 20 de los hallazgos más extraños en la jungla. La palabra bosque o no se asocia con algo firme, pero en las llanuras de inundación del Amazonas hay zonas donde los árboles flotan, el río se desborda, las hierbas y raíces que se van muriendo forman una alfombra densa. Sobre ella se quedan las semillas, luego aparecen arbustos e incluso árboles de verdad. Al final no Poluchaetz a una isla con suelo, sino una enorme plataforma verde que deriva lentamente. La gente logró incluso usar esto. Levantan chozas, cuelgan una hamaca, a veces hasta hacen un mini huerto. ¿Bonito? Sí. ¿Seguro? Esa es la pregunta. Debajo de ti hay agua, y ahí no vive la romántica, sino pirañas, caimanes, serpientes y todo aquello que es mejor ver en una pantalla. Una imagen de cuento, con una advertencia muy práctica. La jungla sabe ser hermosa y peligrosa al mismo tiempo. Imagínate que vas de noche por un sendero húmedo en algún lugar profundo de la Amazonia, iluminando el camino con una linterna, y de pronto entiendes que no la necesitas. Bajo tus pies brillan suavemente decenas de pequeños hongos. No son juguetes de plástico ni iluminación para turistas. Son organismos vivos que por sí mismos emiten un resplandor verde. Estos hongos se opisali por primera vez ya en el siglo XIX. Luego, durante muchas décadas se les perdió el rastro, y solo en 2009 a los científicos les udaló encontrarlos de nuevo. Comprobarlo fue sencillo. De día, un hongo ovichni y poco llamativo. De noche, como una mini lámpara de neón. El secreto está en la bioluminiscencia. Una enzima inicia una reacción química, y una parte de la energía sale no en forma de calor, sino en forma de luz. ¿Para qué necesitan los hongos esta linterna? Hay dos versiones. Atraen insectos que dispersan las esporas, o advierten, no me comas. Lo más impresionante es la sensación cuando estás en un bosque completamente negro, y alrededor, en silencio, parpadean estas lucecitas vivas. Ninguna luz nocturna de dormitorio se compara con esto. Cuando oímos pirámides, pensamos en Egipto o México, pero los datos satelitales y las investigaciones de campo muestran, en lo profundo de los bosques del territorio de la Bolivia actual, se esconden estructuras parecidas a plataformas escalonadas y montículos piramidales. Durante mucho tiempo, se creyó que en estos lugares vivían solo pequeñas tribus dispersas, pero las huellas de terrazas, terraplenes y una geometría correcta insinúan. Aquí pudieron existir sociedades mucho más complejas de lo que estamos acostumbrados a pensar. Una parte de los objetos aún no se ha excavado. Los delatan los contornos bajo las copas. ¿Quién construyó? ¿Cómo sobrevivían en un clima húmedo? ¿Por qué desaparecieron? Por ahora hay menos respuestas que preguntas. Y este es precisamente el caso en que la jungla no solo se come la piedra, también esconde la historia de las miradas curiosas. De todo lo que oirás Dalche, ya sabemos JB algo. Hay fotos, excavaciones, testimonios. Pero el principal miedo y la principal magia de la jungla está en lo que aún no hemos encontrado. Los bosques densos de Brasil, las zonas intransitables de Papúa, los rincones remotos de África Central, eso no es un parque a las afueras. Allí hay kilómetros de espacio donde el ser humano prácticamente no ha entrado durante décadas. Los científicos lo reconocen chesno. Conocemos solo una fracción diminuta de las especies que habitan los trópicos. Lo mismo vale para los asentamientos antiguos y los caminos. A veces nuevas imágenes satelitales
Muestran extrañas líneas geométricas allí donde, parecería, solo hay una pared verde. Y precisamente esta sensación, ni siquiera imaginamos Priblissitelno cuánto está escondido bajo las copas, convierte la jungla en un lugar donde un adulto racional de pronto se sorprende a sí mismo con una sensación infantil. El mundo es mucho más grande que mi ciudad y mi apartamento. A veces en nuestros episodios insertamos una sección llamada Tema extraño del día. Una historia breve del mismo mundo, pero con un tinte de pesadilla. En la densa jungla de Bolivia, un hombre llamado Rafael se topó con algo que no debería estar allí. En el barro pegajoso sobresalía el costado de una embarcación oxidada. No era una barcaza fluvial, no era un bote de pescadores. La forma recuerda a diseños de mediados del siglo XX. Según los relatos, Vnutri no había camarotes acogedores, sino aparatos extraños, frascos de vidrio, soportes metálicos, dispositivos de medición incomprensibles, algo entre médico y experimental. Y es un elemento que vuelve la historia tóxica para un sueño tranquilo. En la pared, un símbolo de esvástica descolorido. Hay poca versión oficial confirmada, y por eso esta es una historia de esa categoría donde la realidad a menudo se mezcla con los relatos. Unos hablan de una estación abandonada de tiempos de guerra, otros de que la leyenda creció a partir de algún barco real o una lancha y que el símbolo moga haber sido nanecido más tarde. Pero la imagen en sí, el signo, el acero oxidado y la oscuridad húmeda de la jungla, se queda en la memoria por mucho tiempo. A veces la mística no nos la lanza el trópico, sino el bosque del norte. Por la red circula un video de Quebec. La tierra bajo los árboles se mueve en olas, como si bajo el musgo estuviera escondida una criatura enorme que lentamente inhala y exhala. Se ve como un portal a otro mundo, pero la explicación es más prosaica, y por eso no menos impresionante. Viento fuerte, suelo húmedo, y las raíces se extienden anchas y poco profundas. Una ráfaga inclina los troncos, y el sistema radicular levanta capas enteras de tierra. Y el musgo arriba se comporta como una alfombra sobre una base en movimiento. No es un fantasma, es una demostración de que bajo nuestros pies no hay un suelo sólido, sino una ovolicá viva del planeta, que literalmente se mueve junto con los árboles. A veces la extrañeza la creamos nosotros mismos. En uno de los macizos forestales de Nueva Inglaterra, hay una casa que los turistas apodaron la de la bruja. No atraparon a ninguna bruja real allí. Simplemente la arquitectura es tal que el cerebro enseguida dibuja cuentos Strashnie, un tejado puntiagudo, paredes de piedra irregulares, ventanas como si estuvieran cortadas a mano. Pasa el tiempo, y la imaginación completa el resto, lugar impuro, susurros, historias de los guías. Y la casa sigue siendo simplemente una casa, un recordatorio de lo fácil que nuestro cerebro convierte una forma inusual en una prueba de mística. En los bosques tropicales de Belice se esconde la antigua ciudad de Caracol, uno de los grandes centros de la civilización maya. Hoy la mayor parte de la ciudad está hundida en la vegetación. Por encima de los árboles sobresalen las cimas de las pirámides, y lo demás hay que literalmente arrancarlo de los abrazos del bosque. En su tiempo, Caracol fue un gigante. Plazas, templos, caminos, residencias de la nobleza. Y todo esto se construía sin metal, sin rueda y sin tecnología moderna. La ciudad desapareció cuando colapsó la propia civilización. Durante cientos de años la jungla hizo lo suyo. Cubrió la piedra con lianas, escondió los caminos, borró las huellas. Y esta es una de las imágenes más fuertes de la jungla. Sabe no solo destruir, sabe también conservar, escondiendo la historia como bajo una manta. En los bosques de Ecuador se han encontrado construcciones de piedra y objetos de piedra masivos, parecidos a herramientas. De ahí la leyenda. Esto lo construyeron gigantes. Hecho. Hay bloques y estructuras de piedra monumentales que se ven como si fuera difícil ensamblarlas a mano. Interpretación.
Los locales lo vinculaban con gigantes. Los antropólogos suelen ser más cautelosos. Quizás sean objetos rituales, y las herramientas mogli tener un sentido simbólico. Pero entiendo por qué la leyenda no muere. Cuando estás junto a formas de piedra enormes entre la espesura, el cerebro mismo susurra. ¿Y si esto no es para gente de estatura normal? La leyenda de la Ciudad Blanca, o la ciudad del dios mono, vivió durante décadas. Y solo cuando el bosque empezó a escanearse con lidar, bajo la alfombra verde aparecieron líneas rectas, plazas y muros. Lo que se consideraba un cuento resultó ser un complejo arqueológico real. Las expediciones encontraron construcciones de piedra, altares, esculturas. Los habitantes locales desde hace mucho consideraban el lugar prohibido y sagrado, y ahora queda claro por qué. La ciudad parece un fantasma congelado de una civilización que el bosque mantuvo fuera de miradas ajenas. Este es un ejemplo ideal de cómo a veces una leyenda es simplemente una realidad que espera a una tecnología. En el norte de Guatemala se encuentra la antigua ciudad de El Mirador, uno de los mayores centros mayas del período preclásico. Hoy, desde el aire, se parece a un relieve extraño, colinas cubiertas de bosque, pero basta con excavar, y bajo tierra aparecen plataformas y pirámides gigantes. Las razones del declive todavía se discuten: recursos, guerras, clima, y la jungla hizo lo que mejor sabe. Lentamente recuperó la piedra y escondió la ciudad como si nunca hubiera existido. Y aquí hay un momento psicológico importante. Cada ciudad así es un recordatorio de que nuestra modernidad, a escala de la historia, es una película delgada sobre la superficie del tiempo. Imagínate un río en el que ni siquiera puedes meter un dedo. El dolor llega al instante. Y esto no es un mito. En la jungla de Perú hay un tramo de río donde el agua se calienta casi hasta hervir. En algunos lugares hasta temperaturas muy altas. Los habitantes locales conocían este fenómeno desde hace siglos. Aquí se podía calentar, lavar, preparar infusiones de hierbas. Cuando llegaban investigadores, se confirmaba que el agua de Istvitel no es peligrosamente caliente. Y la principal rareza, cerca no hay un volcán en el horizonte que lo explicara en un segundo. Por eso las versiones van por la geología, fallas subterráneas, circulación de aguas calientes, sistemas cerrados de manantiales. Sea lo que sea, para el turista la conclusión es simple. Esto no es exotismo, es un lugar donde un error puede costar la salud. La belleza de la jungla a veces parece una trampa, simplemente porque estamos acostumbrados a que agua igual a seguro. No siempre. Los ballenas se asocian con el océano, pero por eso es aún más extraña la historia de un joven rorcual jorobado que encontraron muerto entre la vegetación en una isla frente a la costa de Brasil, no lejos de la desembocadura del Amazonas. No yacía en la playa, sino más adentro del bosque. ¿Cómo? La explicación más verosímil son mareas fuertes y la logística de la naturaleza. La carcasa pudo ser arrastrada tierra adentro por una ola, y luego el agua se retiró y dejó al Kit Tam donde no debía estar. La imagen sigue siendo surrealista. Aves, lianas, el ruido verde, y al lado un enorme gigante marino. La naturaleza a veces muestra. Sus rutas no tienen por qué coincidir con nuestras ideas de lo normal. Una sola esfera de piedra es decoración. Cientos de esferas de piedra perfectamente redondas por todo un país. Eso es un misterio. En Costa Rica se encontraron alrededor de 300 esferas de piedra, desde pequeñas hasta gigantes, de hasta 2 metros. Algunas están talladas en rocas muy duras, y fueron hechas mucho antes de los tornos modernos. ¿Quién las fabricó? Se las vincula con culturas prehispánicas. ¿Para qué? Y aquí comienza el vacío de sentido. Límites de asentamientos, rituales, estatus. Hay muchas versiones, poca evidencia. Y un detalle triste. Parte de las esferas se llevaron de sus lugares originales. Las colocaron junto a villas y hoteles. Los objetos se conservaron, pero el contexto murió.
Y justamente el contexto es lo que más a menudo explica el para qué. Si quieren ver cómo los antiguos integraban la arquitectura en la naturaleza, miren Sigiriya. En medio de un mar verde de jungla se eleva un enorme monolito, y arriba hay ruinas de una fortaleza con terrazas y piscinas. Las subidas son cientos de escalones, en algunos tramos pramo por una pared vertical. Abajo, el bosque. Arriba, el horizonte. Y aquí una idea golpea con Osoba a fuerza. A veces, las cosas más extrañas no son monstruos ni leyendas, sino la obstinación humana. Alguien de verdad decidió construir una fortaleza ahí donde, parecería, no debería haber nada crome del viento. Hablar de rarezas de los bosques y no mencionar ni una vez al hombre de las nieves es casi un crimen contra la cultura de los mitos. La ciencia no tiene pruebas de la existencia de Bigfoot, pero existe el fenómeno, relatos, huellas de origen dudoso, tomas borrosas que viven durante décadas. Y a mí me interesa más no si existe, sino por qué la historia no muere. Porque Bigfoot es la sombra de nuestros sentimientos, el miedo de que en el bosque haya alguien más fuerte que nosotros, y la esperanza de que en el planeta quede un lugar para el misterio que no se pueda cerrar con una sola búsqueda en Internet. Hay pueblos para los que el Amazonas no es exótico, sino hogar. Y hay tribus con contacto mínimo con el mundo exterior. A veces los filman por accidente desde el aire. Se ven claros, techos de chozas, gente que levanta arcos cuando pasa un avión por encima. En ese momento, para ellos, todo el mundo moderno es un pájaro de hierro en el cielo. La paradoja es que los que menos están conectados con la civilización son los que más sufren por sus apetitos. Tala del bosque, carreteras, barcazas, maquinaria. En las noticias, esto a menudo se ve como un foco de tala, y para un pueblo pequeño, es el fin de todo un universo que existió durante cientos de años. Desde lo alto sobre el Amazonas a veces se ven patrones extraños, cuadrados, líneas rectas, círculos. Son geoglifos, fosos y terraplenes antiguos creados por personas mucho antes de que encima creciera el bosque. Y esto es lo que le da la vuelta a la imagen habitual. Quizá el Amazonas impenetrable no sea una pared salvaje eterna, sino un territorio donde alguna vez hubo otra mosaica de paisaje, asentamientos, campos, caminos. ¿Para qué son estas figuras? Límites, rituales, sistema de josaistvo. Las versiones discuten. Pero el hecho está. La jungla esconde las huellas del trabajo humano tan bien que durante siglos consideramos estos lugares intocados. Hay una isla que formalmente pertenece a India, pero de hecho vive según sus propias leyes, North Sentinel. Allí habita una tribu conocida como los sentineleses, y no quieren invitados, en absoluto. Cualquier intento de acercarse recibe lo mismo. Personas en la orilla con armas muestran claramente, date la vuelta. La historia de los contactos es sombría, enfermedades, violencia, intentos de mostrar la civilización. Hoy está prohibido por ley acercarse a la isla, para no introducir infecciones y no provocar una tragedia. Los sentineleses son un recordatorio vivo de que no todos sueñan con ser parte del mundo global. Para alguien, su bosque no es contenido, sino un universo completo que defienden como saben. En distintas partes del sur de Asia se pueden ver enormes depresiones, parecidas a la huella de un pie gigante. En la tradición hinduista, las vinculan con Hanuman, una deidad con forma de mono. Para los creyentes no es una forma de la piedra, sino una huella de la presencia de un dios en la tierra. El escéptico dirá, erosión, desgaste, quizá intervención humana. El creyente responderá, las coincidencias son demasiado reconocibles. ¿Y saben qué es importante? Incluso si eres una persona de solo hechos, estos lugares igual funcionan, porque cuando estás junto a la huella de piedra, el cerebro por un segundo admite lo imposible, y esa sensación es rara. Por ella la gente va a lugares así.
una historia que suena como el comienzo de una novela mística, pero está basada en un viaje real. En una de las islas tropicales de Tailandia, un viajero caminaba por un sendero del bosque y de pronto salió a un lugar donde no debería haber un barco. Un gran casco, arrojado a tierra y medio oculto por la vegetación. Por fuera, la rareza, mínimo de grafitis, mínimo de señales de vandalismo, como si al barco no lo tocan. Por dentro, aún más fuerte, pasillos limpios, puertas intactas, camarotes donde se podría pasar la noche. No hay el caos típico de un lugar abandonado. Los locales al principio evitaban responder, luego confesaron de mala gana. Consideran que el barco es de mala suerte. Dicen que allí moría gente. A veces lo usan como vivienda barata si no hay a dónde más ir. Pero nadie se queda mucho tiempo. Sí, la historia real puede resultar más prosaica. Un barco dado de baja, una cadena de accidentes, miedos que se pegaron al lugar. Pero la imagen, un barco atascado en la frontera entre el mar y la jungla, es demasiado poderosa como para apartarla con la mano. Y en eso quizá está el efecto principal de todos estos hallazgos. Cada uno, ya sea un hongo luminoso, una esfera de piedra o un barco fantasma, recuerda, el mundo todavía sabe sorprender, incluso a quienes están seguros de que ya casi lo han visto todo. Escriban todo lo que piensan en los comentarios y si quieren ver la siguiente parte, algo parecido, entonces den like, escriban comentarios y suscríbanse al canal Top Facts, recopilaciones de los hechos más increíbles y videos de todo Internet. Gracias por ver y ahora mismo vean los episodios anteriores que ya han aparecido en su pantalla.